Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos una clase más para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor, para que podamos entender tu palabra y las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin, y que no permitas, Señor, que ninguna persona de dentro o de fuera de la iglesia impida que otros hermanos puedan conocer tu verdad. Padre Santo, líbranos de hermanos o de enemigos que nos tengan envidia y que, Señor, que quieran impedir que esta obra se haga. Padre Santo, perdona nuestros pecados y te pedimos por los hermanos que están acá presentes y también por aquellos que todavía falta que lleguen, Señor. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón, que nos enseñe a caminar en tus estatutos y en tus leyes, y que, Señor, que estas profecías que vamos estudiando nos ayuden a darnos cuenta de cuán cerca estamos en el tiempo del fin, y que, Señor, tratemos de buscar un equilibrio, tratemos de buscar más consagración, y que no nos apartemos de ti en este momento que estamos en el proceso del zarandeo. Padre Santo, te pedimos también por los hermanos que nos siguen a través de internet, a través del Foro Adventista y a través de otras páginas individuales donde están nuestros temas, para que ellos también puedan entender estas cosas que estamos predicando y ver el cumplimiento que tienen o el cumplimiento parcial que están teniendo estas profecías con los acontecimientos que están ocurriendo ahora en el mundo. Líbranos de malas personas, de malos ángeles, de malas circunstancias, de toda gente mala y perversa. Y te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros ahora acá, Señor, para que nos ayuden a entender correctamente tu palabra hasta donde se nos permite comprenderla. Tennos en cuenta para el derramamiento de la lluvia tardía y ayúdanos a ser personas trabajadoras en tu obra, a ser siervos útiles, Padre, y a permanecer despiertos en estos momentos tan difíciles que nos están tocando vivir. Gracias porque hasta ahora nos hemos mantenido despiertos. Ayúdanos a ser centinelas, Padre, y a estar sobre los muros de Sión para anunciar las cosas que vendrán. Te lo pido por favor todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, vamos a comenzar el estudio que nos toca ahora. Y a pesar de que faltan algunos hermanos que lleguen, ya podemos ir comenzando para ver un poquito más lo que tiene que ver con todo esto de el conflicto en Medio Oriente y con la nación de Israel como eje de todo lo político acá en este planeta Tierra. Ahora, hermanos, nos toca el estudio 104, hermanos. El estudio 104, número 104, sería Daniel 11, complemento. O sea, un complemento de los otros estudios que yo quería repasar con usted, y el título es La tierra prometida le pertenece indefectiblemente a Israel. ¿Sí? Así sería el título. La tierra prometida le pertenece indefectiblemente a Israel. Hermanos, este estudio, al igual que los otros que nosotros venimos realizando, es un complemento para que nos sintamos más afirmados en la fe y en las cosas que dice la profecía o escatología bíblica acerca de los acontecimientos finales. Entonces, vamos a estudiar algunas cosas para que ya quedemos convencidos de que Israel, la tierra de Israel, le pertenece a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo Israel de raza. Y para eso, hermano, vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿sí? Vamos a ir a Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, para que podamos entender de qué se trata el tema de esta tarde. En Joel, hermanos, capítulo 3, que es un capítulo que todo habla referente al tiempo del fin, vamos a poder entender algunas cosas interesantes. En Joel capítulo 3 leemos primeramente el versículo 1 y 2 que dice lo siguiente. Presten atención, hermanos.
Porque he aquí, en aquellos días, al decir aquellos días y en aquel tiempo, se está refiriendo indefectiblemente al tiempo del fin. Pero al decir en aquellos días, se está refiriendo que iba a haber un período de tiempo en adelante, varios días en el tiempo del fin, a partir del 14 de mayo de 1948, que es el tiempo en que surge el moderno Estado de Israel. Fíjense bien. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá, o sea, los judíos, y de Jerusalén. Y noten que la nombra a los judíos por un lado y a la ciudad de Jerusalén literal por otro. Y si bien es cierto, hermanos, estas profecías la podemos apuntar a la segunda venida de Cristo o a la tercera venida de Cristo, tienen una doble aplicación. Estas profecías, hermanos, van a tener un cumplimiento total y definido en la tercera venida de Cristo, cuando se produzca la batalla del Armagedón, que eso es otra cosa que ya después les voy a enseñar, cuando esté la Jerusalén celestial acá en la tierra. Pero estas profecías de Joel capítulo 3 van a tener un cumplimiento parcial ahora, en el tiempo del fin, en la segunda venida de Cristo. Ahora bien, yo me detengo acá un poco y les hago una pregunta. ¿Cuándo Dios hizo tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén? O sea, la ciudad de Jerusalén. El 14 de mayo de 1948. Y tiene que ver con el retorno de los judíos a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Y también tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, hermanos. Ustedes saben que de ahí en más comienza el 15 de mayo, un día después, el 15 de mayo, comienza la primera guerra árabe-israelí. Y todo tuvo que ver con la tierra de Israel y la ciudad de Jerusalén. Hasta que finalmente en el año 1967, ¿sí?, en la guerra de los 6 días, que era una guerra que iba desde el 5 de junio hasta el 10 de junio, 6 días, ¿sí?, desde el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 días, se da la famosa guerra de los 6 días. Entonces los israelitas judíos recuperan la parte oriental de Jerusalén y hoy en día ellos dominan en toda esa parte que tiene que ver con Jerusalén, que hoy en día se conoce como Cisjordania. Ustedes saben que hoy en día en Israel existen 2 zonas, la zona de Israel y la zona árabe. O sea que Israel estaría dividido en 2 territorios básicamente. Un estado judío y el otro estado árabe. Hoy en día el estado árabe tiene 2 porciones, Cisjordania y la Franja de Gaza, ¿sí? Entonces la parte árabe dentro de Israel tiene que ver con 2 zonas, chicos. Tiene que ver con la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero ya van a ver un poquito más esto a lo que yo quiero llegar. Esta profecía, el capítulo 3 de Joel, que es una profecía que contiene muchas cosas misteriosas que no se las puede terminar de entender, que yo creo que las vamos a terminar de entender recién con la lluvia tardía, pero por lo menos ya vamos muy adelantado, gracias a Dios, a pesar de que todavía no ha descendido la lluvia tardía, ya vamos conociendo un montón de cosas de estas profecías, y ya por lo menos tenemos un panorama profético de lo que en el futuro va a acontecer. Por lo tanto, Joel capítulo 3 versículo 1 habla de aquellos días y de aquel tiempo a partir del 14 de mayo de 1948, cuando Dios, con su providencia, hizo tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces Joel, miles de años atrás, profetizó y dijo: haré en el futuro tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén. Hoy en día para nosotros eso ya se ha cumplido, hace unas décadas. Entonces noten lo que va a pasar en aquellos días y en aquel tiempo, hermanos, después del 14 de mayo de 1948. Y ahora viene el versículo 2 que dice así: juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat
y allí entraré en juicio con ellos. Pero presten atención, porque ahora quiero explicar esto. Allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones, ¿y qué cosa? Y partieron mi tierra. Esa frase es la que quiero yo explicar en esta tarde, que necesita un pequeño momento para que entendamos. Y partieron mi tierra. Otras versiones dice, y repartieron mi tierra. Otras versiones dicen, y dividieron mi tierra. Otras versiones dicen, y asignaron mi tierra. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Sabían ustedes que nunca, hermanos, nunca la tierra de Israel ha sido partida por las naciones en tiempos pasados? ¿Jamás? Nunca. ¿Por qué dice acá? Bueno, a los cuales se esparcieron entre las naciones, eso ya sabemos porque Israel estuvo esparcido hasta que el 14 de mayo vuelven a su tierra. Y partieron mi tierra. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar del plan de partición de la tierra de Israel? Yo les voy a leer un poquito, hermanos. Hubo un plan que se llamó el Plan de la ONU para la partición de Palestina, y ese plan, hermanos, fue dado en el año 1947, y le leo un poquito. El 29 de noviembre del año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y noten, de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan, noten hermanos, no sé cómo va el sonido, Bernardo, ¿va bien el sonido? Bien. Fíjense, hermanos, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, con un área que incluía Jerusalén y Belén, que quedaría bajo control internacional. La incapacidad del gobierno británico para llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia la guerra árabe-israelí de 1948. Entonces es interesante lo que les estoy mostrando yo acá en este escrito. Ustedes pueden buscar en internet plan de partición de la tierra de Israel y bueno, van a tener un montón de informativos. La Organización de las Naciones Unidas nombró un comité especial para Palestina con la misión de resolver la disputa entre judíos y árabes palestinos. Y ese comité especial para Palestina se llamó la UNSCOP, ¿sí? La UNSCOP, compuesto por representantes de 11 países. Para garantizar la neutralidad de este comité, también se decidió que ninguna de las grandes potencias estuviera representada. Después de varios meses de auditorías y encuestas sobre la situación de Palestina, la UNSCOP emitió un informe oficial el 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de la Comisión, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Australia se abstuvo y el resto de los países de la Comisión, India, Irán y Yugoslavia, apoyó la creación de un único Estado que incluyera ambos pueblos. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado por la UNSCOP. Y presten atención a esto para que después veamos a qué se refiere la profecía. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado por la UNSCOP, siendo el resultado final de 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones.
a la vez que hizo ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. La partición tendría efecto a partir de la retirada de los británicos. La resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan, lo cual tuvo consecuencias a la larga, ya que no fue posible aplicar ese plan. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron entre quienes votaron en favor de la resolución. Ahora noten, hermanos, los 33 países que constituían el 58% que votaron a favor de la resolución 181 fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, Unión de República Socialista Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Los 13 países, o sea el 23% que votaron contra la resolución 181 fueron Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Los países que se abstuvieron fueron 10 y constituían el 18% y fueron, en primer lugar, Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia estuvo ausente en la sesión plenaria. Bien, hermanos, les sigo comentando algo. En ese entonces, 57 estados eran los miembros de las Naciones Unidas, pero hoy en día son 192. El mayor bloque lo constituían los 20 estados latinoamericanos. Los países árabes e islámicos eran 10 en ese tiempo. Los países de Europa Occidental eran 8. Los países comunistas eran 6. Los 14 estados restantes los constituían Estados Unidos, Canadá, China, Sudáfrica, Etiopía, entre otros. La mayoría de los 20 países latinoamericanos votó a favor de la partición. 6 se abstuvieron y solo uno, Cuba, que estaba bajo la presidencia de Ramón Grau San Martín, votó en contra. Los 10 países árabes o islámicos votaron unánimemente en contra. 5 estados comunistas votaron a favor de la partición con la abstención de Yugoslavia. Reacciones al plan. La mayoría de los habitantes judíos celebraron el plan para la creación de un Estado judío, pero criticaron la falta de continuidad territorial del mismo, que quedaba dividido en 3 zonas separadas por vértices que lo hacían muy poco viable y difícil de defender, al igual que el territorio asignado para los árabes. Los dos quedaban en la misma situación difícil. Los líderes árabes se opusieron al plan argumentando que violaba los derechos de la población árabe, la cual en ese momento representaba el 67% de la población total, o sea, 1.237.000 habitantes. Criticando además que la mayor parte de la tierra, o sea el 54%, incluyendo el desierto del Negev, que suponía el 45% de la superficie de todo el país, se adjudicaba al Estado judío, que consistía en el 33% de la población. Apenas 2 semanas después de aprobarse la resolución de la ONU, en una reunión pública celebrada el 17 de diciembre, la Liga Árabe aprobó otra resolución que rechazaba frontalmente la de la ONU y en la que advertía que, para evitar la ejecución del plan de partición, emplearía todos los medios a su alcance, incluyendo la intervención armada. La amenaza árabe, que finalmente se cumplió, no tuvo ninguna respuesta por parte de las Naciones Unidas. El Reino Unido se negó a aplicar el plan de partición, argumentando que era inaceptable para las dos partes implicadas.
Además, rechazó compartir la administración de Palestina con las Naciones Unidas durante el periodo de transición recomendado por el plan y abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948. O sea, el 15 de mayo de 1948 se van de Palestina los británicos, fecha en que expiraba el mandato británico y un día después de que Ben Gurión leyese la Declaración de la Independencia en el Museo de Tel Aviv. Declaración que se adelantó un día a la salida del alto comisario británico para que no coincidiese con el Shabbat. En esa misma sesión del Consejo del Pueblo se aprovechó para derogar las leyes represivas y antiinmigratorias del mandato británico. Fuera de Palestina y del mundo árabe, el nacimiento del Estado judío encontró un apoyo universalmente favorable, tanto en Occidente como en el bloque del Este. La Liga Árabe, sin embargo, a través de su secretario general, Hassan Pachá, lanzó esta advertencia anunciando la inminente invasión árabe. Y noten lo que dijo Hassan Pachá: será una guerra de exterminio, una terrible matanza, comparable a los estragos de los mongoles y a las cruzadas. El futuro jefe de la resistencia palestina, Ahmed Choukairi, afirma que la invasión tiene como objetivo la eliminación del Estado hebreo. La eliminación del Estado hebreo, y la Universidad Islámica del Cairo proclama la Guerra Santa contra el sionismo. En la noche del 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak cruzaron las fronteras y comenzaron la invasión del flamante Estado de Israel. La primera guerra árabe-israelí había comenzado. Ustedes pueden buscar este artículo, ustedes pueden ir, hermanos, a internet y buscar bajo este título: conflicto de la franja de... perdón, ya les digo bien. Ustedes van a internet y para corroborar esta información que yo les estoy dando, buscan Plan de la ONU para la partición de Palestina de 1947. Así lo tienen que buscar: Plan de la ONU para la partición de Palestina de 1947. Eso lo van a encontrar en Wikipedia, que es la enciclopedia libre. Entonces, hermanos, se hizo un plan de partición en el año 1947. Por eso es que ahora estamos analizando la profecía de Joel 3.2. ¿Se acuerdan que yo les dije que le iba a explicar la profecía de Joel 3.2? Y dice así: juntaré todas las naciones. Aquí está hablando, hermanos, de todas las naciones occidentales, las comunistas, las que son árabes y las que no son árabes. ¿Por qué? Juntaré todas las naciones y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones. Eso ya lo sabemos, estaban esparcidos y volvieron en 1948 y partieron mi tierra. ¿Cuándo se da el plan de partición de Palestina? En el año 1947. ¿Por mandato de quién? Por mandato de las Naciones Unidas. Y ustedes saben, hermanos, que las Naciones Unidas, si no mal recuerdo, se forman en el año 1945. ¿Y para qué se forma en el año 1945? Para que después, ya en 1947, se llegue a cumplir la profecía de Joel capítulo 3, versículo 2. O sea que el surgimiento de las Naciones Unidas tenía como propósito el cumplimiento de las profecías bíblicas, sobre todo la de Joel 3.2. Hermanos, el plan de partición existe. El plan de partición existe. Y hermanos, ¿cuándo se da, hermanos? ¿Cuándo se da el plan de partición? La fecha está, hermanos, 29 de noviembre de 1947. 29 de noviembre de 1947. Entonces, dice de que Dios las va a llevar a todas las naciones al valle de Josafat, símbolo de Medio Oriente. Las va a llevar ahí, hermanos, a todas las naciones a que peleen.
a que entren en la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por causa de cómo han tratado la heredad del pueblo de Israel, que es la tierra de Palestina. Lo que las Naciones Unidas han hecho el 29 de noviembre de 1947 fue una violación expresa de lo que dice la Biblia, de lo que dice el Pentateuco, de lo que dicen los profetas. Dios ha dicho, hermanos, que no le gusta a Dios ese tipo de pillaje, ese tipo de robo que le han hecho a Israel quitándole tierra. Ustedes saben que cuando hablamos del territorio de Israel ya habíamos dicho, Cisjordania y la Franja de Gaza le quitan territorio a Israel, Líbano le quita territorio a Israel, Egipto le quita territorio a Israel. Hermanos, la Franja de Gaza también le quita territorio a Israel. Y encima, hermanos, las Naciones Unidas quieren dividir por su plan de partición a la tierra de Israel en un estado judío y otro árabe. Y que Jerusalén y Belén quedan, hermanos, bajo administración internacional. Ese es el plan que hoy en día se quiere llegar para que se encuentre la paz en Medio Oriente. Partir la tierra de Israel. Y Dios dice que se va a armar la Tercera Guerra Mundial por causa de esta flagrante transgresión, o sea, por querer partir la tierra de Israel. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que entender estas profecías para que entiendan a qué se quiere referir. Las naciones que repartieron la tierra de Israel y consintieron en ello, descenderán al Medio Oriente para participar de la Tercera Guerra Mundial, que se originará justamente allí por motivo de la partición. Hermanos, y noten que precisamente todo el problema de Medio Oriente es por la partición de la tierra de Israel. Hermanos, Israel volvió a su tierra como la profecía lo predecía. Israel es una potencia nuclear como la profecía lo predecía. Israel está en su tierra como la profecía lo predecía. Pero si bien es cierto, la profecía predecía que Israel iba a volver a su tierra, aquí está diciendo que se le iba a dar su tierra, pero las Naciones Unidas iban a meter e iban a querer partir la tierra. Por eso es que todas las naciones del versículo 2, capítulo 3, van a estar implicadas, hermanos, en el conflicto de Medio Oriente, por causa de Israel, mi heredad, y por causa de que partieron mi tierra. Entonces, hermanos, habiendo entendido esto, hermanos, es que el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU, que se reúne en Nueva York, saca la resolución 181, y esa resolución 181 recomendaba la partición de la tierra en 2 estados. Hermanos, yo estuve viendo el mapa de cómo era originalmente el plan de partición, y es horrible. No pueden partir la tierra de Israel así. La forma en que la querían partir, a ver, yo tengo el mapita acá, no sé si lo tengo el mapa, creo que no lo tengo, hermanos, pero miren, aquí está. Qué pena que los hermanos de internet no van a poder ver, pero acá, hermanos, ustedes pueden ver. Hoy en día, todo esto es Israel. La parte verde, hermanos, son Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Ven? Pero el plan de partir Israel es agrandar un poquito más lo verde de Cisjordania y lo verde de la Franja de Gaza para que se transforme en lo rosita. ¿Se dan cuenta? Pero cuando quede todo en rosita, noten esto. Esto sería una partecita de Israel, esto sería otra partecita de Israel y esto otra partecita de Israel, y todo lo demás sería árabe. Entonces sería 1, 2 y 3. 3 partecitas nomás de Israel. Y eso no le conviene, hermanos, a Israel. Ese es el plan original que tenían como plan de partición para la tierra de Israel. Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? Las Naciones Unidas deciden la partición de la tierra de Israel por causa de que los árabes siempre le están haciendo problemas. O sea que el plan de partición no lo recomiendan los árabes, lo recomiendan las otras naciones.
pero por culpa de los árabes, porque los árabes le viven haciendo problema a Israel queriéndole quitar territorio. Pero hemos visto, hermanos, que la tierra de Israel, la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, le fue prometida, hermanos, a Abraham, Isaac y Jacob y a toda su simiente para siempre. Y en el estudio de hoy quiero dejar en claro que la Tercera Guerra Mundial es específicamente, como dice el profeta Joel, por causa de que partieron mi tierra. Y aquí el profeta Joel, en la última parte del versículo 2, dice, y partieron mi tierra. La tierra de Palestina, hermanos, la tierra de Israel, la tierra prometida, se le llama tierra de Jehová. Esa es la tierra deseable, la tierra de Jehová, la tierra prometida. Entonces ahora salteamos, hermanos, y vamos a leer Joel capítulo 3, versículo 4 y 7. Noten lo que dice Joel capítulo 3, versículo 4 y 7, dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina? Todos los términos de los palestinos, que eso lo podemos interpretar de dos formas, como lo habíamos explicado ayer, aplicándose solamente a la franja de Gaza, o bien tomando la totalidad de esta frase gramatical, que al decir ya todos los términos de los palestinos, estaría ya abarcando la franja de Gaza y Cisjordania, que sería todos los términos de los palestinos. Queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien prontito, dice Dios, haré yo recaer vuestra paga sobre vuestra cabeza. Versículo 7. Ahora, hablando del pueblo de Israel, el versículo 7 dice, he aquí los levantaré yo del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, hablando de las naciones árabes. Ahora, yo vuelvo a la última parte del versículo 2, Joel 3.2. Leamos la última parte del versículo 2. Y partieron mi tierra. Y ahora vamos al versículo 9 al 12. En el versículo 9 al 12 dice, proclamad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes. Noten, hermanos, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Entonces, hermanos, aquí está hablando el mismo contexto en un cumplimiento parcial como profecía relativa a la segunda venida de Cristo. Habla por el contexto de que la Tercera Guerra Mundial, que se origina en el Valle de Josafat, que se origina en Medio Oriente, tiene que ver específicamente por cómo las naciones del mundo, cómo la ONU ha tratado a Israel y a su tierra. Dios está enojado con cómo las Naciones Unidas y las naciones árabes han tratado al pueblo de Israel y a la heredad del pueblo de Israel, que es la tierra prometida. Entonces, hermanos, hay que saber discernir esta profecía para entender a qué se quiere referir Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver que se prometía, hermanos, cosas acerca del pueblo de Israel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel capítulo 36 vamos a ver que esa tierra prometida se le llama tierra de Jehová. En Ezequiel capítulo 36, hablando de cuando los judíos fueron sacados de esa tierra por el rey de Babilonia, cuando fueron sacados de la tierra de Judá por el rey de Babilonia, noten lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 17 al 20. Dice así: Hijo del hombre, morando en su tierra, la casa de Israel, la tierra prometida es su tierra. Es su tierra. Y ya van a ver, hermanos, cómo vamos a terminar este estudio. Los versículos que les voy a mostrar.
Hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como de inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Versículo 19, y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y noten, hermanos, el versículo 20. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová. Pero ¿cómo van a ser pueblo de Jehová si habían pecado y Dios los había castigado? Bueno, siguen siendo pueblo de Jehová. Estos son pueblo de Jehová y de su tierra de él han salido. ¿Cómo dice tu versión, Inés, el versículo 20, la última parte? Ahí está. Estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Hermanos, la tierra prometida es tierra de Jehová y tierra de su pueblo. Pero primeramente es tierra de Jehová y en segundo lugar es tierra de su pueblo. O sea que toda esa tierra que las naciones quieren partir, hacen mal en partir, porque es tierra de Jehová y aparte, hermanos, es tierra de su pueblo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, ¿por qué las Naciones Unidas se meten a querer hacer una partición de la tierra de Israel cuando eso no se puede hacer? No está permitido, hermanos. Dios no le gusta que se haga eso. Y como consecuencia de esa partición es que se viene sobre esta tierra, hermanos, la Tercera Guerra Mundial, como lo dice Joel capítulo 3, versículo desde el 9 hasta el 12. Y bueno, parecido a lo que dice Sergio, que había leyes acerca de la tierra, hermanos, les voy a mostrar algo. Vamos a Levítico, hermanos. Vamos a Levítico. A ver, vamos a Levítico, hermanos. Justo se me lo escapó ese versículo, no lo tengo anotado, pero vamos a ver. Levítico capítulo 25, versículo número 23 y 24. Morando ya en la tierra de Israel, noten lo que dice la poderosa palabra de Dios en Levítico capítulo 25, versículo 23 y 24. Dice así, y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, y está hablando de la tierra de Israel. Qué impresionante que es esto, hermanos. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros, peregrinos y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis redención a la tierra. ¿Qué significaba eso? ¿Podía un israelita en su tiempo, cuando Dios le da la tierra al israelita, decir un israelita, bueno, yo mi tierra, ahí, toma asiento, adelante. Entonces, hermanos, ¿podía decir un israelita que estaba en la tierra de Israel, decir, bueno, yo soy israelita y estoy en mi tierra? Y de pronto vengo yo y le digo, yo ahora vendo mi tierra a un árabe, al árabe Rubén, y al árabe Luis. Y digo yo ahora vendo mi tierra al árabe Luis y al árabe Rubén. ¿Puedo yo decir así y que quede para siempre para el árabe? No. Dios le prohibía a los israelitas que vendan su tierra. Y si vendían una parte de la tierra, tenían que otorgar redención, o sea, se la tenía que redimir después. Entonces, a Dios no le gusta que la tierra de ellos esté bajo dominio de extranjeros. No le gusta eso. Tenía que ser redimida y tenía que ser recuperada nuevamente la tierra, hermanos. Sí. Es decir, que no podía ir a vivir nadie que no era israelita, porque si no es dueño de la tierra. Podían vivir en su territorio, pero en los territorios de Israel, o sea, no podía ser de ellos la tierra. Podían morar ahí, pero la tierra era de Israel. ¿Cómo?
Y no sé cómo se habrán hecho los tratos en ese tiempo. No sé cómo se habrán hecho los tratos en ese tiempo, pero muestra claramente que el extranjero podía vivir en Israel, pero hermanos, la tierra pertenecía a Israel siempre. Entonces, hermanos, la tierra de Israel es tierra para el pueblo de Israel y es tierra de Jehová. Nadie puede hacer lo que quiera con esa tierra, hermanos. Entonces ahora, yendo un poquito más adelante para hablar acerca de la restauración de Israel, vamos a ver un poquito, hermanos. Vamos a Ezequiel capítulo 11. En Ezequiel capítulo 11 dice lo siguiente. Les quiero mostrar una profecía que habla de la restauración de Israel. En Ezequiel capítulo 11 dice, hermano, los versículos 17 al 20. Presten atención. Dice así: Di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré, ¿qué cosa? La tierra de Israel, la tierra de Israel, y vendrán allá y quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones, y darles un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces aquí hay una promesa de restauración para el pueblo de Dios que hay que tener en cuenta, hermanos. Con respecto a eso, hermanos, vamos ahora a Isaías capítulo 54. En Isaías capítulo 54 también hay otra promesa de restauración. La Biblia está plagada de promesas con respecto a la restauración del pueblo de Israel. En Isaías capítulo 54, versículo 1 al 3 dice así: Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes, y habitarán las ciudades asoladas, o sea, las ciudades que estaban destruidas. Versículos 7 y 8. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro por ti un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Versículo 13 ahora. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Y dice el versículo 17, el versículo 15, hermanos, al 17, dice así: Si alguno conspirare contra ti, será sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo crié al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. Toda herramienta que se fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su justicia de mí, dijo Jehová. Esto va a tener un cumplimiento parcial ahora en el tiempo del fin, cuando conocemos que Israel es potencia bélica, hermanos. Isaías capítulo 27, versículo 12 y 13. Isaías capítulo 27, versículo 12 y 13. En Isaías capítulo 27, hermanos, versículo 12 y 13 dice así, presten atención. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albio del río hasta el torrente de Egipto,
y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno, o sea, promesa de restauración. ¿Se dan cuenta lo que dice? Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová, ¿en dónde? En el monte santo, en Jerusalén. En el monte santo, en Jerusalén. En el monte santo, en Jerusalén. ¿Se entiende, hermanos? Se le llama así, hermanos, el monte santo, Jerusalén. Ahora, ¿entienden por qué a Israel, hermanos, se le llama el monte deseable del santuario? Por eso se le llama el monte deseable del santuario, porque se le llama que Jerusalén es el monte de Dios. Ahora bien, hermanos, continuando con esto, vamos a ver Salmo 102. Salmo 102. Y qué interesante que es esto. En el Salmo 102, y a mí me ha sorprendido cuando he leído esto, hermanos. Salmo 102, versículo 13. En el Salmo 102, versículo 13 dice: Tú levantándote tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Versículo 15 y 16. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Y noten, hermanos, lo que sigue diciendo ahora. Leemos hasta el verso 22. Por cuanto, dice el versículo 17, habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Y noten, ¿por qué se dice esto? Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah, porque miró de lo alto de su santuario. Jehová miró los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que cuenten en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando los pueblos se congreguen en uno y los reinos para servir a Jehová, o sea, eso en el tiempo del fin, cuando descienda la lluvia tardía. Muchos argentinos servirán a Jehová en la lluvia tardía, muchos rusos, muchos estadounidenses, muchos palestinos, muchos libaneses. Para ese tiempo, para el tiempo del fin, es cuando Jehová habrá edificado a Sión. ¿Se entiende, hermanos? Promesas de restauración para el tiempo del fin. Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43, dice, hermanos, el versículo número 1 y 2. Y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículos 5 y 6. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Cuando vuelven los judíos de la dispersión, diré al Aquilón, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Y dice ahora, hermanos, el versículo número 13. Noten lo que dice el versículo número 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, y si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Mostrando que la futura restauración de Israel, que comenzó el 14 de mayo del 48,
nadie lo iba a impedir y que ya estaba profetizada en muchas partes de la Biblia, hermanos. Ahora yo les pregunto algo. Hoy en día, hermanos, ¿Israel es potencia bélica y potencia nuclear y potencia militar? Vamos a ver, confirmemos. Lo hemos confirmado ayer, pero ahora les quiero confirmar otra cosa que me ha dejado sorprendido a mí. En Isaías capítulo 41, versículo número 11 al 16, ahí habla de que Israel es potencia bélica, es potencia nuclear y es potencia militar. En Isaías capítulo 41, versículo 11 al 16. He aquí que todos los que se airan contra ti, o sea, contra Israel, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán. Bueno, esto es grave lo que está diciendo acá, ¿no? Está profetizando destrucción para los enemigos de Israel. Y perecerán los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Aquellos que te hacen guerra. Y ahora dice el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. Y hermanos, el versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. Y noten el versículo 15. Y hermanos, yo le voy a pedir que se acuerden del versículo 15. Hugo, ¿de dónde vos aplicas todos estos versículos al tiempo del fin? ¿Con qué autoridad vos venís y me aplicás estos versículos al tiempo del fin diciendo que Israel es potencia bélica, potencia nuclear y potencia militar? Lean bien. He aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Versículo 16. Los aventarás y los llevará el viento, y esparcirálos el torbellino. Tú, empero, te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Ahora vuelvo al versículo 15. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y molerás, y collados tornarás en tamo. Entonces, para entender en qué tiempo o en qué parte de los tiempos se aplica esta profecía, tengo que hacer la respectiva comparación de texto con texto. Entonces vamos al profeta Miqueas. En el profeta Miqueas, hermanos, eso de trillo nuevo, en Miqueas capítulo 4, hermanos, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Y a ver si ustedes se dan cuenta, hermanos, si realmente han venido siguiendo el hilo de lo que yo he venido predicando, a ver si logran reconocer qué significa eso del trillo nuevo de Isaías 41. En Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, y acontecerá en lo postrero de los tiempos. Cuando está hablando de lo postrero de los tiempos, ¿a cuándo se aplica la profecía, hermanos? Al tiempo del fin. Y presten atención. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová, o sea Israel, será constituido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas gentes, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y enseñaránnos sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y ahora sigan leyendo, versículos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja. Está hablando del tiempo del fin, en los postreros tiempos. Y cuando nosotros
revisamos la fecha 14 de mayo de 1948, ya estamos en los postreros tiempos, los últimos tiempos, aquellos días y aquel tiempo que menciona Joel capítulo 3 versículo 1. Y dice el versículo 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí. Y noten el versículo 7, y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y noten el versículo 13, versículo 11 al 13. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti. Lo que está pasando ahora en el tiempo del fin, que son los postreros tiempos. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Y noten lo que dice el verso 13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. O sea que, hermanos, esta profecía va a tener un cumplimiento parcial en la segunda venida de Cristo, o sea, en las profecías relativas a la segunda venida de Cristo, y un cumplimiento total en las profecías relativas a la tercera venida de Cristo en la batalla contra la Jerusalén celestial. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, entonces vamos a ver algo interesante, hermanos, y esto es lo que yo ya quiero ir terminando. Nosotros los adventistas, cuando enseñamos la ley de Dios, enseñamos que la ley de Dios permanece para siempre, ¿o no? Que los 10 mandamientos están vigentes para que nosotros los tengamos que guardar. Y decimos que la ley de Dios es eterna. Y decimos que la ley de Dios permanece para siempre. Y le damos como un caballito de batalla que la ley es eterna, y que la ley es eterna, y que la ley es eterna. Fíjense bien. Mateo capítulo 5. Siempre sacamos estos versículos en los estudios bíblicos básicos que damos nosotros a la gente que recién está entrando en la iglesia. ¿Y qué les leemos en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20? Leemos así. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta ahí nomás. Y con eso, hermanos, le mostramos que la ley de Dios permanece vigente y que es para siempre y que es eterna. Cuando vamos al Salmo 111, y esto enseñamos los adventistas, en el Salmo 111 dice algo interesante también con respecto a la ley. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo. Hermanos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Y con eso le mostramos que la ley de Dios es eterna, hermanos. Y cuando vamos a Isaías 24 y se habla del pacto sempiterno, ¿qué decimos siempre nosotros? ¿A qué se refiere el pacto sempiterno de Isaías 24? A los 10 mandamientos, hermanos. Cuando nosotros leemos y hablamos de las clases de introducción a la ley, entonces leemos Isaías capítulo 24, versículo 4 al 6, y dice: destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, y ¿qué dice?
y quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, siempre eterno. ¿Cuál es el único pacto siempre eterno? Los 10 mandamientos. Y dice el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Entonces, hermanos, se habla de que se han transgredido todo tipo de leyes morales y leyes biológicas y leyes físicas, pero dice que por sobre todas las cosas quebrantaron el pacto sempiterno, que es la ley de Dios. Y hermanos, al decir que la ley de Dios es el pacto sempiterno, ¿significa que la ley de Dios es eterna o no? Y yo pregunto, hermanos, para ir terminando, la tierra que Dios le dio a Israel como promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que ya no vamos a leer esos versículos, le prometo que no lo vamos a leer, pero ya en todas las clases que yo los cansé, hermano, mostrándole que le dice Dios, te juro, te prometo, por mí mismo he jurado, a ti te prometeré, a tu simiente y a tu simiente después de ti, que te daré la tierra prometida. ¿Ha jurado Dios o no? ¿Ha prometido sí o no? Y yo pregunto, ¿eso que le prometió a Israel fue un pacto sempiterno de que a Israel le correspondía su tierra? ¿Será? Vamos a ver. Porque si yo digo que la ley de Dios es un pacto sempiterno y le doy y canso a la gente con eso, vamos a ver otra cosa. Sí, bueno, pero puede jurar, pero que no sea sempiterno. Él puede jurar muchas cosas, pero no que sean sempiternas. Él puede prometer, puede jurar, puede decir, puede mandar, pero no para siempre. Para el momento, hay juramentos para el momento, sí. Vamos a ver en Salmo 106, primeramente. En el Salmo 106, y yo les diría que esto debieran estudiar los adventistas y debieran tener bien en claro para comprender todo lo que la palabra de Dios enseña con respecto a estos temas. Y yo digo, ¿no? Tantos sabios que hay en el mundo estudiando la Biblia y no pueden entender estas cosas. Y les comento, hermanos, que esto no lo encontré en ningún libro. Tuve que estudiarlo solo porque estaba orando, hermanos, y fue interesante lo que he descubierto. Y digo, ¿por qué la ley tiene que ser pacto sempiterno y tiene que ser eterna, pero esto no? Y hermano, les hago una pregunta. Hoy en día, donde está Israel en su tierra, en la tercera venida de Cristo después del milenio, ¿dónde se va a sentar la Jerusalén celestial? ¿En la zona de Estados Unidos? ¿En la zona de Rusia? ¿En la zona de China? ¿Australia, Japón? ¿En el Polo Norte? ¿A dónde se va a sentar la Jerusalén celestial? ¿A dónde se va a sentar la Jerusalén celestial? En los montes de los Olivos. ¿Y eso dónde está? ¿Y qué zona está ahí también? Jerusalén, hermanos. ¿Y por qué se tiene que asentar la Jerusalén celestial justo ahí? Porque esa es la tierra que se le dio por pacto perpetuo a Israel. Y vamos a ver. Salmo 106, perdón. Vamos rapidito, chicos, así vamos terminando. En el Salmo 106 dice, hermanos, el versículo número 6 al 11. Salmo 105, perdón. Aquí el numerito, como yo no veo bien, está medio redondito y parece 5, 6. Salmo 105, hermanos, versículo número 6 al 11. Presten atención a lo que les voy a mostrar. Oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordóse para siempre de a su alianza. Hermanos, Dios se ha olvidado en algún momento, del pacto, promesa o alianza de tierra que ha hecho con Israel. No, porque dice que se acordó para siempre. Versículo 8.
acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y yo pregunto, ¿cuál es esa palabra que él mandó para 1000 generaciones? Sigamos leyendo. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y establecida a Jacob por decreto, y a Israel por pacto sempiterno. ¿Y qué dice ese pacto sempiterno? Diciendo, a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Hermanos, es una palabra que se ha mandado para 1000 generaciones. Una palabra mandada para 1000 generaciones. Y Jehová nunca se ha olvidado de este pacto sempiterno. ¿Y qué decía ese pacto sempiterno? A ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Para siempre es un pacto sempiterno que la tierra le pertenece a Israel. Primera de Crónicas capítulo 16. Primera de Crónicas capítulo 16. Ahí dice lo mismo pero con otros detalles. Primera de Crónicas capítulo 16. En Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 13 al 18. El versículo 13 al 18 dice así: Oh vosotros, simiente de Israel su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza perpetuamente. Le está diciendo a los israelitas que nunca se vayan a querer olvidar de la tierra que Dios les ha prometido a ellos por herencia, la tierra prometida. Haced memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, en 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual después lo confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestra herencia. Esa es la suerte de la herencia que le toca, hermanos, al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el problema que hoy en día está pasando en todo el mundo y que puede llevar a todo el mundo a una tercera guerra mundial es la partición de la tierra de Israel motivada por el reclamo de los árabes. Los árabes reclaman la tierra de Israel, pero a ellos no le corresponde porque toda la Biblia se cansa y se cansa y se cansa y se cansa de hablar de este tema, diciendo que es por pacto sempiterno para Israel. Y Dios no se ha olvidado de ese pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac y que lo confirmó con Jacob, diciendo: a ti te daré esta tierra por pacto sempiterno. Hermanos, y es una palabra que Él la ha mandado para 1000 generaciones. Hasta el día de hoy ese pacto sigue vigente. Por lo tanto, hermanos, yo no quiero, hermanos, que alguien me interprete mal, pero los árabes no tienen nada que hacer ahí. Si quieren vivir, que vivan, pero respetando el pacto sempiterno que Dios ha hecho con Israel. Sí, Luis. No, ella no se mete en ningún aspecto político ni geográfico, ella solamente habla del aspecto religioso y moral. Y en todas las profecías la hermana Huay solamente habla, hermanos, del aspecto espiritual, porque era lo que más nosotros necesitábamos como pueblo. Después, todo lo que nosotros podamos descubrir, lo de lo físico, lo de la química, lo de la astronomía, lo de la matemática, lo de la geografía, lo de las naciones, lo de lo político, todo lo demás que nosotros queramos descubrir en la Biblia, ya lo descubrimos por nosotros. Pero la hermana Huay nos orientó en el aspecto espiritual y moral. De ahí en más nosotros podemos descubrir muchas otras cosas más. Pero hermanos, esto es interesante. Por eso es que cuando el pueblo de Israel se portó mal, ustedes saben que cuando hicieron, hermanos, el becerro de oro, Dios lo quiso destruir a Israel, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés dijo: sí, Señor, destruílo.
No, intercedió para que Dios no destruya a Israel. Pero noten lo que dijo Moisés en la oración de intercesión en favor de Israel. Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32, en Éxodo capítulo 32, en Éxodo capítulo 32 dice, hermanos, los versículos 11 al 13, cuando Moisés intercede delante de Dios para que Dios no destruya al pueblo por el grave pecado de idolatría que habían cometido, dice lo siguiente en su oración: entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Y noten cómo Moisés, de manera inteligente, hermanos, con ciencia, Moisés le recuerda a Dios el pacto sempiterno y le dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, hermanos, cuando ustedes entiendan esta profecía que hemos estudiado hoy, que es la profecía de Joel 3.2, van a entender por qué motivo esta profecía. Dejen claro por qué motivo hoy en día está el conflicto en Medio Oriente. Por causa de que los árabes reclaman parte de la tierra de Israel, entonces las Naciones Unidas quieren hacer una partición, que ya la han intentado hacer el 29 de noviembre de 1947, pero no la pudieron aplicar. Entonces, el tratado de paz que quieren hacer ahora es que Israel ceda territorio a los palestinos. Pero hermanos, a Dios no le está gustando esa situación. Entonces, hermanos, yo los dejo acá nomás con esta profecía, y que Dios nos ayude a entender por qué se dan todos los conflictos que hoy en día estamos viendo en Medio Oriente. Para terminar, hermanos, entonces, vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir al hermano Bernardo Juárez que haga la última oración. Yo le voy a pasar el micrófono y vamos a terminar orando. Bien, oremos. Eterno Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar, Señor, de tu palabra. Amén. Estos temas tan importantes, Padre, que tú permites que nosotros podamos estudiar y compartir con nuestros hermanos, Señor. Yo te ruego, Padre, que esta vianda espiritual, Señor, pueda llegar a nuestros hermanos a través de internet, Señor. Amén. Que sea de edificación y de bendición, Señor, para sus vidas, y que también sea, Señor, para la proclamación, Padre Santo, de todos los eventos finales que están ocurriendo, Señor. Amén. Te quiero suplicar, Padre, también que perdones nuestros pecados, que por favor nos laves en la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que podamos, Señor, también con nuestras vidas, Señor, dar testimonio, Señor, de que estamos en tus caminos. Amén. Padre Celestial, también te ruego que atiendas las necesidades que tiene cada uno en su corazón, Señor. Amén. Tú las conoces, Padre. Te ruego, por favor, Señor, que las atiendas, y que, Señor, ya en este sábado que ha terminado, Padre Santo, podamos, Señor, comenzar una buena semana, Señor, buscándote a ti, y también ya pensando, Señor, para el sábado que viene, en prepararnos, Señor, para poder recibirte y estar gozosos y en reverencia, Padre. Amén. Guíanos, Señor, en toda esta semana, Señor, en el trabajo, en las obligaciones, Señor, que tenemos, en los estudios, Señor. Te ruego también, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están sufriendo necesidad, que también atienda sus necesidades, Padre. Amén. Te ruego que te quedes con nosotros y que se haga todo conforme a tu voluntad, y te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.